Bueno, de lo poco que cobran, la discusión o la polémica, porque el ministro de Economía sigue insistiendo en que las jubilaciones mejoraron. Bueno, no sé qué jubilado conoce de la mínima que haya mejorado su poder adquisitivo, pero atención con las jubilaciones de privilegio que todavía existen en la Argentina, para los políticos fundamentalmente. Después vamos a ver los nombres y cuánto cobran. Algunos lo donan, eso sí, después lo vamos a aclarar. Sí. Pero esas cifras que trae Jan son muy impresionantes, para un poco también dimensionar esta dualidad de la Argentina. Y lo que pasó ayer tiene hoy también ribetes vinculados con la discusión institucional, porque el gobierno dice voy a vetar, pero al mismo tiempo dice voy a judicializar, pero si veta, legitima o convalida lo que pasó ayer en el Congreso. Y si judicializa, en todo caso, yo entiendo que será una vez que el veto no pase por el Congreso, es decir, que el Congreso insiste y tenga el número para darle vuelta al veto al presidente y ahí, en todo caso, recurrir a la justicia. Está con nosotros Félix Lonigro, que es abogado constitucionalista. Félix, me voy a la mesa a conversar con él y con todos. ¿Es posible, en primer lugar, judicializar? Sí, por supuesto, es posible judicializar. Cualquier ley puede ser judicializada. Lo que pasa es que el presidente de la Nación ha dicho, digamos, esbozó dos alternativas. Una es vetar y la otra es impugnar la ley ante la justicia. Vos lo decías bien recién. Es como en el fútbol, ¿no? En el fútbol existe la ley de la ventaja. No puedo pretender que me cobren foul de hace un minuto cuando yo después continúe corriendo con la pelota. Sí. Indudablemente acá pasa lo mismo. Si el presidente va a judicializar y el argumento que va a utilizar el presidente es que la sesión fue nula, bueno, hágalo ahora. Porque si usted veta... Antes del veto. Antes del veto. Porque si no, él al vetar, de alguna manera lo que está haciendo es continuar con el trámite legislativo cuya etapa anterior fue justamente la sanción de la ley. Y en este caso lo que falta es la promulgación o el veto. Así que indudablemente eso no lo va a hacer, pero... Me da la sensación, Débora, que acá todo se va a terminar con el veto, porque un veto presidencial lo que hace... Que es constitucional, aclarémoslo, es una atribución que tiene el presidente, cualquier presidente, sí. Nos guste o no nos guste, es una atribución de la Constitución. Es una atribución y el presidente lo puede ejercer, pero la verdad es que tiene que ir al Congreso otra vez el proyecto y las dos cámaras para poder voltear ese veto necesitan 2/3 de cada una de ellas. Esto ha pasado muy pocas veces en la historia de la Argentina, de manera tal que esto que hizo el presidente decir, y si no voy a judicializar, es una prepoteada que en realidad es producto un poco de la bronca que tenía por lo que pasó ayer, y todo esto lo agigantó, creo, el mismo gobierno, empezando a hablar de traidora a Villarruel y demás. Pero en definitiva, el veto presidencial es como si fuera un tiro en la sien a estos proyectos de ley que van a ser difícilmente levantables, y después, si no, irá a la justicia, y en la justicia es la crónica de una muerte anunciada. Félix, ayer se hablaba mucho de la sesión, si era válida o no era válida. Vos, como abogado constitucionalista, ¿qué crees? ¿Está bien, por ejemplo, lo que dicen algunos senadores de el cuerpo es el que interpreta el reglamento? No hace falta que la presidenta del Senado firme y dictamine una sesión. Nosotros nos podemos autoconvocar tranquilamente. Exactamente. Según la Constitución Nacional, las cámaras se autoconvocan. Esto quiere decir que se reúnen por sí mismas, sí, ¿no? Fíjate esto. Hay algo que la gente no conoce mucho que se llaman sesiones preparatorias. La gente conoce las ordinarias, que van del 1 de marzo al 30 de noviembre, eventualmente las extraordinarias, claro, pero las preparatorias no son muy conocidas. Son las que hace cada Cámara, por ejemplo en el caso del Senado es en febrero, el 24 de febrero, para preparar el tema de justamente las sesiones, los días de sesión. El Senado lo hace el 24 de febrero. En el 24 de febrero de este año no hubo quórum, finalmente esa sesión se terminó haciendo en mayo, pero finalmente se dispusieron que las fechas de sesiones son miércoles y jueves. Bueno, ¿qué es lo que pasa habitualmente? El presidente del Senado, en este caso la presidenta del Senado, 2 o 3 días antes convoca a los senadores para una sesión que ya estaba prevista desde la sesión preparatoria, y en este caso lo que hizo Villarruel es no convocar. Leal al gobierno que no quería que se trataran estas leyes. Entonces, ¿qué hizo la Cámara? Dijo, miren, nosotros no podemos depender en nuestro funcionamiento de alguien que no es senador, como Villarruel, que en realidad tiene un pie puesto en el Ejecutivo y otro pie en el Senado. Así que
si tenemos quórum, vamos a autoconvocarnos, cosa que está prevista en el reglamento y cosa que está prevista en la Constitución Nacional. Sí, perfecto. Igual a mí me gustó lo que dijo ayer Luis Juez cuando le preguntaron por este tema reglamentario. Dijo, mire, el reglamento está hecho por políticos y es interpretado por políticos. Por lo tanto, se hace lo que esos políticos de manera mayoritaria quieren. No es una ley, qué sé yo, de la física, ¿no? Que no tiene manera de modificarse. Porque directamente hay que llamar a la justicia, a un juez. No, es que esto que vos decís es importante, lo que dijo, yo no lo escuché, pero si esto es lo que dijo Juez, en realidad los jueces, no Luis Juez, sino el Poder Judicial, sí, tiene dicho ya que todo el proceso de formación de la ley y la interpretación de los pasos y del reglamento queda a cargo del poder político, queda a cargo del Congreso. Un juez te va a decir, pero si el mismo Senado interpretó que esto se puede hacer y no es algo inconstitucional, porque no todo el proceso de formación de la ley está en su detalle en la Constitución, bueno, dice, nosotros llamamos, los constitucionalistas lo llamamos actos políticos no judiciales. Claro. Y lo último, porque lo quiero consultar a Pablo Fernández Blanco también, porque hay mucha discusión, acaba de tuitar también el ministro de Economía. ¿Hay antecedentes de vetos revertidos en el Congreso? ¿Recientes, por lo menos? No, recientes no me acuerdo. Yo me acuerdo de uno en la época de Menem Cavallo, pero la verdad es que... No tiene demasiado precedente. No, es muy difícil. A pesar de que ayer hubo 2/3 en la Cámara para alguno de los proyectos en el Senado, pero es muy difícil porque ambas cámaras tienen que juntar los 2/3. Es muy difícil. Bueno, Pablo Fernández Blanco está en la redacción de La Nación. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Débora, ¿cómo estás vos? Bien, te quiero mostrar y lo comparto con todos el tuit de ahora del ministro de Economía Caputo. Dale, sí, claro. Te hago algunas preguntas porque hay mucha discusión también respecto del tema económico, del costo realmente que tendrían estas leyes que el gobierno va a vetar. El periodismo tradicional habla de derrota de ayer en frases como duro revés para el gobierno, y sí, da la sensación de que hubo un duro revés para el gobierno, un golpe autoinfligido, torpeza política, etcétera. Y ahí es donde Caputo dice, permítanme disentir y decir que lo de ayer es lo mejor que pudo haber pasado. Ah, bueno, a ver por qué. La casta política no va a cambiar nunca. Son los mismos que vetaron a los jubilados el 82% móvil que les robaron sus ahorros al llevárselas a FJP y que en el 2023 les bajaron las jubilaciones un 30%. Con este gobierno que evitó el infierno de la hiperinflación que nos habían plantado, las jubilaciones ya recuperaron un 15%. ¿Para qué me quiero anotar algunas cosas? Lo del 15% y lo del 82% móvil, porque ahora quería hacerte alguna precisión sobre eso. La táctica de la oposición es siempre la misma. Cuando no están gobernando, van a hacer lo imposible por destruir al país. Porque es su única posibilidad de volver a manejar lo que para ellos es el negocio de la política. Lo que necesita el país es que cada vez más gente se dé cuenta. Votaciones como la de ayer son pruebas contundentes que confirman esto. El equilibrio fiscal no se negocia. Bueno, a ver, el 82% móvil que vetó Cristina es cierto, pero bueno, ponía en riesgo toda la estructura jubilatoria. Era mucho más gravosa que el 7,2 creo que era ayer o 7,5 del proyecto que se aprobó, entiendo, ¿no? Sí, 7,2. Sí, a ver, a mí me parece que el ministro de Economía, Luis Caputo, está muy bien que él se exprese como quiera, más allá de la referencia que hace a los periodistas en general, y mezcla un poco opinión con información. Con respecto al 82% móvil, efectivamente Cristina Kirchner lo vetó. Era más gravoso que lo de ahora, puede ser, pero también es cierto que el proyecto para la ley ahora para aumentar jubilaciones es un golpe al corazón del proyecto de Javier Milei. No tengo ninguna duda de eso porque dentro de todo el paquete que se trató ayer, el impacto fiscal más alto lo tenía el tema jubilatorio con un 0,9% del producto. Pero ahí vos dijiste 0,9% del producto. Eso está, viste, recontra discutido. En cualquier caso, sea el 0,1, sea el 0,9 o sea el 0,11, rompe el equilibrio fiscal del gobierno, de eso no hay duda. Pero es difícil encontrar la precisión porque además no tenemos ley de presupuesto. No, claro, ahora te voy a contar algo sobre eso, pero solo, perdóname, Débora, para terminar el concepto, porque después no quiero terminar en redes sociales y todo eso, todo lo que dije antes no quiere decir que los jubilados no merezcan y no deban cobrar más, ¿no? Son cosas distintas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Con respecto a los números, el 0,9 es lo que informan fuentes del Ministerio de Economía. La Oficina de Presupuesto del Congreso tiene números que son un poco más bajos. Lo podemos discutir como sea.
Acá hay una cuestión económica concreta, que esto implicaba una mayor erogación del Estado, y al mismo tiempo hay una cuestión política, porque esto es una información que creo que te va a resultar interesante. El año pasado, recordás cuando se puso muy complicada la pelea por las jubilaciones, que terminaron también en un veto presidencial, había una línea del gobierno que había informalmente empezado a trabajar en algún plan B, cómo mejorar las jubilaciones. Y ahí hay dos personas que se pusieron muy firmes para decir que no, que se seguía con la misma línea de trabajo. Una fue el presidente Javier Milei y la otra el ministro de Economía, Luis Caputo, con lo cual hay una connotación política en esto. Si querés también te cuento cómo le fue a los jubilados con Milei. Bueno, ahí está, porque en el tuit de Caputo dice 15% mejoraron las jubilaciones. Dice, perdieron 30 con Alberto, creo que no lo nombra Alberto, pero habla del 30% perdido, y recuperaron 15 en lo que lleva Milei de gestión. ¿Este dato es correcto? Sí, es correcto. El problema es que no dice todo. No es una crítica al ministro esta, pero a ver, lo que dice es, en la jubilación promedio efectivamente se recuperó con Milei. Te lo voy a poner en estos términos, caiga quien caiga, si querés. A ver. Con hoy un jubilado promedio con Javier Milei cobra más en términos reales, en términos de poder de compra, que lo que cobraba en diciembre de 2023, último mes de gestión de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Está claro, hoy un jubilado, según los números oficiales, en los que yo creo, en términos reales, cuando va al supermercado está mejor que con Alberto Fernández, un jubilado promedio. ¿Por qué? Porque aumentó la jubilación, el haber jubilatorio, el real, la capacidad de compra, aumentó por encima de la inflación. Pará, vos ahí dijiste una palabra que para mí es clave, que es la palabra promedio. Claro. Porque es la misma palabra en donde podemos poner el foco cuando vino acá el ministro Caputo y dijo el jubilado promedio cobra 900.000 pesos. Claro. Lo salieron a matar diciéndole ¿qué promedio? Porque, a ver, hasta donde yo tengo entendido, corregime, más del 70% de los jubilados en la Argentina son jubilados de la mínima. Claro. Es así, ahí te voy a contar la segunda parte. Entonces, cuando decimos promedio, y qué sé yo. Bueno, pero para, porque creo que tenemos razón todos acá. ¿Es verdad lo que dice Caputo? Sí, es verdad. Con respecto a esto que acabamos de decir nada más, el resto del tuit te lo dejo. Esto que dice es cierto. Ahora, también es cierto que el jubilado que recibe la mínima ha tenido una recomposición del haber desde que llegó Milei, pero el bono se ha quedado estancado en 70.000 pesos. Y acá hay un problema que hay que ver cómo le pega a cada jubilado. Diciembre de 2023 termina el gobierno de Alberto Fernández. Sí. Devaluación, fogonazo inflacionario. En enero del año 2024, primer mes de gestión de Javier Milei, se destroza la inflación, se destroza el haber jubilatorio en general y el de la mínima queda liquidado. En febrero vuelve a pasar lo mismo, un poco menos, pero vuelve a pasar lo mismo. Con lo cual tenemos 2 meses donde los liquidaron. El famoso empalme, que es un poco la discusión del anterior, en donde se creía que el gobierno podía hacer, pero que vos bien marcaste ahí, ni Milei ni Caputo estaban de acuerdo con validar esa idea de ese empalme por lo perdido, y ahí quedó. No, ahí hay un mes que nos perdimos, pero a ver, en enero y en febrero de 2024 los liquidaron a los jubilados, ¿está claro? Después de eso, paulatinamente, entre la mejora del haber y la desaceleración de la inflación, los jubilados empezaron a estar cada vez mejor, o si se quieren, menos peor, si me permiten la licencia poética. Con lo cual, así está planteada la discusión. ¿Tiene razón Caputo? Sí, tiene razón. Ahora, el que cobra la mínima dice, pará, viejo, a mí no me recompusiste el haber en línea con la inflación. Sí, por eso la palabra clave es el tema del promedio, que es, siempre es así cuando se habla de promedios, ¿no? O de estadísticas en ese sentido. Lo que pasa es que la mayoría de los jubilados son jubilados de la mínima. Respecto del costo total del paquete fiscal, porque es otra gran discusión. El gobierno dice 2.5, digo bien, del PBI. Sí. Es lo que dice Caputo, ¿no? Creo que le dijo acá Majul. Yo había llegado hasta el 2.3, pero bueno. ¿Cuánto, perdón? 2.3. Yo había llegado hasta el 2.3 de entonces es 2.3. No, está bien, porque por eso te lo pregunté, no me lo recordaba con precisión. Y creo que dijo 15.000 millones de dólares. Sí. Si no me equivoco yo, en la entrevista que dio el otro día acá con Majul. Entonces me parece que dijo 2.3, 15.000 millones. Corríjanme ustedes porque lo estoy diciendo de memoria. Sí. Nadie en la oposición convalida estas cifras. Yo no sé cuál es la cifra real. En cualquier caso, lo que sí podemos afirmar
es que el equilibrio fiscal está en juego si se aprueban alguno de los proyectos o todos ellos. Ahora, la cifra real no sé realmente cuál es. Bueno, a ver, con respecto a eso, siempre hay polémica porque cada uno hace los números de distinta manera. Eso está mal, la matemática debería ser una, pero estamos muy acostumbrados quienes seguimos estos temas a que cada uno haga las cuentas como quiere. No estoy criticando a uno ni a otro tampoco, repito. Ahora, está claro, de acuerdo con los cálculos que me llegaron a mí, al menos en este ejercicio, sería más o menos 1,6, 1,7% del Producto Bruto. Ya con ese número, que es mucho menor al 2,3 que hablamos antes, se iría todo el superávit que espera tener el gobierno, claro, este año, que es, repito, es el corazón del proyecto. Es el corazón del programa económico. Político, eso. Y político de Milei. O sea, ahí está la clave. Es el no proyecto de Milei es este. Claro, no solamente es el corazón del programa económico del presidente Milei, es el corazón del proyecto político libertario. Todo. O sea, es todo. Ayer también, por eso siempre yo repito las cifras de memoria, pido cualquier cosa me corrigen. Estaba acá con nosotros Fausto Espotorno. Entonces hablamos del famoso superávit, que para el gobierno es fundamental mantener el equilibrio de las cuentas públicas, y el superávit, no solamente lo comprometido con el fondo, sino el superávit primario. Y me decía Fausto, ojo que si le sacás los compromisos, vencimientos de deuda y demás, el superávit era exiguo, era como que te diga 0,3, o sea, es todo endeble, ¿no? Es finito, es finito. No te sobra nada. No le sobra nada, a eso voy. Entonces, creo que me decía Fausto 0,3. Entonces, imagínate que aún no convalidando el 0,9, que es la idea que tiene el gobierno del costo fiscal del tema jubilatorio, aún siendo lo que dicen los gobernadores, que es un tanto menor, igual compromete el equilibrio fiscal del gobierno, porque las cuentas están muy finitas. Sí, bueno, eso que decís es así. También hay que poner este 0,3 al que vos haces referencia en perspectiva. La Argentina tiene un historial de 70 años de déficit público. Un año que vos tengas un resultado azul, dámelo, me parece bueno. Es decir, vos llegás muy jugado, llegás perdiendo todos los años, el año que ganás es para remarcarlo, aunque ganes por muy poquitito. Sí es cierto que Milei tiene la convicción de que si afloja un poco en esta política se le cae todo el andamiaje. Del otro lado están los gobernadores, a quienes también creo que hay que prestarles atención. De hecho, Guillermo Francos les está prestando atención, que dicen, pero ¿cómo es el tema? Vos cobrás el impuesto a los combustibles que tiene una afectación específica, por ejemplo, ¿no? Para reparar rutas, y te quedás la plata y no me la das a mí, entonces esa plata contablemente pasa a ser parte de tu superávit. Vos hacés campaña con tu superávit, bajás la inflación con tu superávit, y a mí la gente de la provincia me dice, el gobernador no está manteniendo la ruta. Digo, economía y política juntitas de la mano. Totalmente, sí. Y ahí, Félix, te pido también una consideración político y jurídica, ¿no? Porque vos también tenés una mirada política de todas estas cuestiones. Acá lo que el gobierno también juega es un poco la narrativa, porque el presidente Milei dice, yo tengo este programa económico, no lo voy a cambiar, y lo que está haciendo la oposición, sobre todo focalizada en el kirchnerismo, es, bueno, tomar una bandera noble que ellos mismos pisotearon cuando fueron gobierno y buscar romper mi gobierno. Y ahí, bueno, es difícil encontrar el equilibrio. Sí, por supuesto. El kirchnerismo en ese sentido no puede ni abrir la boca, porque como lo señalaban aquí, son los primeros que se han vetado ley previsional. Esto fue hace 15 años, fue en febrero del año 2010. De modo que en realidad el kirchnerismo en la oposición es muy poco serio. La realidad también es que el gobierno tiene un objetivo que es exclusivamente el económico. No hay otro objetivo del gobierno que la macroeconomía, pero lo que pasa es que los números de la macroeconomía, que son en principio buenos, a veces chocan con la microeconomía, y en la microeconomía es la que tiene que ver con la sociedad, con la gente, con el sueldo de cada uno, con el poder de compra y demás. Entonces ahí es donde se produce el desfasaje. Cuando se pone el foco exclusivamente en la macro, lo que uno se olvida es que hay gente adentro. El gobierno ha recibido un edificio en ruinas, que es en las ruinas en las que los dejó el kirchnerismo. A veces era necesario tirarlo abajo, por ahí se consideró que era necesario tirarlo abajo. Está bien, y lo hacemos de vuelta. Pero antes
hay que sacar a la gente de adentro. Y ahí adentro están los jubilados y hay una clase media y hay todavía un alto índice de pobreza. Ahí, Pablo, entonces aplicaría la pregunta, el costo político para el gobierno. Ya no hablamos del costo fiscal, porque el presidente dijo veto, tiene un plazo de 10 días, ¿no, Marca? 10 días. Probablemente lo haga de manera inminente, no espere a los 10 días. El costo político también de vetar leyes que, bueno, imagínate, discapacidad, jubilaciones, que para la gente son muy sensibles. Sí, bueno, yo creo que esto está bastante medido, Débora, porque pasó el año pasado. Tenemos la experiencia de lo que ocurrió el año pasado. Primero, no es cierto que vetar una ley de aumento jubilatorio no tiene costo político. Esto que quiere hacer que, un poco en la línea de lo que decía Caputo, buenísimo, no fue una derrota, sino que fue un triunfo, dice el ministro de Economía. Yo particularmente estoy en desacuerdo, considero que fue una derrota y que las cosas que va a tener que hacer ahora el gobierno van a tener su costo político. Te voy a poner esto un poco en perspectiva. El año pasado Milei hizo esto y ¿recordás que hablábamos de la caída momentánea de la imagen positiva del presidente? Sí. Esto pasó el año pasado. Si yo mal no recuerdo, cayó alrededor de 4 puntos porcentuales. Cayó la imagen de Milei el año pasado después del veto jubilatorio. También es cierto que tendió a recuperarse con posterioridad y borró esa caída que había tenido. Con lo cual, no sé si va a ocurrir lo mismo, pero ese es el ejemplo al que yo me haría referencia. Pablo, gracias, súper interesante, la seguimos en cualquier momento. Gracias. Quiero aprovechar la presencia de Félix Lonigro también porque Jenny